Gracias. Muy bien. Pues siéntense como puedan y ofrézcanle a San José el sacrificio de esas bancas tan duras, pero agradecerle al Padre Rodolfo que nos deja esta iglesia y estar aquí. Estoy bien aquí, no sé si el Facebook ahí, bueno, historias, ¿verdad? Que vamos a... Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estos momentos tan trascendentes. Yo me esperaba esto lleno de hombres. Pues vamos a darle un aplauso a los hombres poquitos que hay, ¿verdad? Porque era el retiro de San José. Pero de todos modos, pues los representantes de José, yo ahí me estuve, ya llevo 2 días orando. Llevo 2 días orando, preguntándole a Dios qué quería, qué quiere de ustedes. Porque, miro para no caerme, ¿verdad? Porque ya saben que yo me muevo por todas partes. Porque miren, hermanos y hermanas, yo ponía aquí una cosa es hablar de San José y otra cosa muy distinta me decía el Señor en la oración. Y miren que ayer me pasé todo el día de ahí pidiendo, rezando, porque si van a hacer una consagración hay que hacerla bien. Y entonces yo le pedía, me decía el Señor, una cosa es hablar de San José, y otra cosa es hablarle a José el presente. ¿Por qué el Señor me hacía esto? Porque el Señor me hacía entender que el entrar en contacto con ustedes, él me decía el Señor, es entrar como cuando Moisés le dijo Dios le dijo a Moisés, sácate las sandalias, porque la tierra que vas a pisar es tierra sagrada. Familias de Dios, hombres y mujeres que no pertenecen a cualquiera, pertenecen a Dios. Ustedes son pertenencia de Dios. Y eso a mí me llamaba la atención. Entonces el Señor me hace entender, ¿cómo le hablaría el ángel a San José para que se la creyera que él era la persona que Dios necesitaba para su plan, su proyecto? Por eso, yo hablarles a ustedes no es hablarle yo no voy a hablar, no solo quiero hablar de San José, quiero hablarle a José, los Josés, las Josés que están aquí, que le pertenecen a Dios y que Dios esta tarde en su consagración les va a dar un plan tan grande como el plan que le dio a San José y a María. ¿Por qué? Porque hay una cita en el Evangelio que dice, toda familia, porque yo puedo decir que ustedes son de San José, que diga de Dios, familia de Dios, no entres, me decía el Señor, no entres a mis familias con cualquier palabrita, no entres a mi familia con cualquier consejito, no entres a mi familia con cualquier cosa, entra. Por eso los papas cuando visitan los países, bueno, cuando no estaban tan viejitos, besaban el suelo. Porque cada país, cada tierra es tierra bendita de Dios. Y dice en una cita que es Efesios 3:15, dice, toda familia del cielo, que diga, toda familia toma el nombre del Padre del cielo. Ustedes son
familias, aunque solo aquí esté una parte de la familia, son familias que tomaron el nombre de Dios. Y Dios tiene un proyecto para sus familias. Dios los llama aquí esta tarde porque tiene un proyecto. Los sueños de José son los sueños de Dios. Y qué bonito, hermanos, venir a consagrarnos a esos sueños de Dios que tiene sobre mi vida. Entonces, Dios, me decía el Señor estos días, yo no tiene de preferencias. No tiene preferencias de hijos, de familias. Dios no tiene familias de primera clase, José y María, y familias de segunda clase, los que estamos aquí. Me decía el Señor, por eso descálzate, porque Dios solo tiene familias de primera clase. Hijos de primera, que son ustedes, que fue ayer, José y María. Díganme, hermanos, si no es de una altura de sentirnos importantes. Entonces, no tiene diferencias entre las familias, no tiene unas familias de predilección. No, esta es más santa, esta es más pecadora. Para Él todos somos importantes, hijos de primera. No hay hijos de segunda. Entonces, por eso el encuentro que están teniendo en este retiro, el encuentro que estamos intentando colaborar para que se encuentren con Dios y le den un sí como se lo dio José y María. El encuentro de Dios con ustedes, su consagración como ayer la hizo José, hoy les toca a ustedes. Qué bonito, que no es un encuentro de segunda categoría. A ustedes a ti y a mí no nos va a dar un encuentro de segundo grado, igualito que José, igualito. Entonces ahí, por eso, porque Dios nos quiere, nos pone, porque no tiene gracia de segunda clase y de primera clase. A mí esto me llenaba tanto. No tiene santos de primera y santos de segunda, decía hace rato el Padre, tiene santos y todos de primera. Entonces Dios nos hace hijos por el bautismo. Por eso yo sentía esto, cuando Dios nos llama aquí, nos hace el mismo, este es el primer punto que les digo, el mismo llamado que le hizo a San José, te lo hace hoy a ti. El mismo, así como se cruzó ayer con San José y con María, y ellos ya llevaron a cabo su proyecto y le dijeron que sí. Vamos a seguir aprendiendo de ellos, pero hoy te toca a ti decir sí, Señor. Hoy nos toca a nosotros, tanto Radio Santísimo Sacramento, nosotros los que estamos pasando aquí somos como esos mensajeros, ¿verdad? Hace rato pasó un mensaje con el padre Jacobo que les habló de la obediencia de José. Ahorita que el padre Rodolfo pasó y nos habló del amor y del cariño de José al proyecto de Dios, a María, a Jesús. A mí me dijeron que hablara de la creatividad valiente de José. Y yo le preguntaba, ¿cuál fue tu secreto, José? ¿Cuál fue tus claves para tener una paternidad valiente y creativa? ¿Dónde encontraste cuál era esa herramienta, esas llaves, esas claves, esas palabras, yo diría, importantes? ¿Cómo José supo descubrir esa creatividad que necesitamos tanto hoy en día en una pandemia que estamos pasando, que casi, cómo encontrar esa creatividad valiente, estilo José, que fue capaz de llevar a cabo el proyecto de Dios
en los dos grandes amores que nos dice el Papa en esa encíclica que nos está dando, que diga en ese documento que que nos dio como consagración a toda la iglesia del mundo al año de San José. Entonces, entendía esto. Nosotros simplemente nos presentamos a ustedes como estos mensajeros, Radio Santísimo Sacramento, todos los que estamos, estos mensajeros, pero quien tiene que responder a Dios son ustedes. Entonces ahí, Dios cuando se cruza con nosotros no es para quitarnos cosas. Dios se cruzó ayer con José y con María, bueno, ayer hace 2000 años, y hoy se cruza con nosotros en nuestras vidas. Yo les aseguro, llevo 41 años de religiosa. Y todo este proceso de mi vida, nunca Dios me ha quitado. Siempre cuando se ha cruzado es para darme. Entonces Dios cuando se cruza hoy a tu vida como José y como María, no es para quitarte. Dios no sabe quitar, Dios solo sabe poner. Dios solo sabe poner a mi familia y a mis hijos, ¿no? Entonces, ahora sí ya le preguntaba al Señor, bueno, ¿dónde están esas claves, verdad? De poder tener esa paternidad, cómo poder llegar a tener, o cómo José, más bien la pregunta era, ¿cómo José entendió, descubrió, vivió su paternidad creativa y valiente? Y entonces me venía esto, ¿no? Todo lo que le sucedió a José, todo lo que le sucedió a él, no sucede, dice un teólogo, sucede siempre y en todas partes en la humanidad. Todo lo que le sucedieron a esta primer familia sucede siempre y en todas partes a la humanidad. Entonces, en nuestro corazón, dice el Evangelio, está sembrada la buena y la semilla buena y la cizaña. Todo esto que Dios sembró en el corazón de José, está sembrado, y en el corazón de María, está sembrado en todos los hombres. Pero algunos hombres necesitan sacar esa buena semilla. Por eso todo esto que les estamos proponiendo, un proyecto de decir sí como José, un proyecto de vivir la vida estilo José y María, un proyecto de responder al Señor como respondió José y María, no es algo que está fuera de nosotros, está sembrado en nuestro corazón. Solo que necesitamos sacar esa buena semilla, como la sacó José y María, como la cuidaron ellos, para poder nosotros también ofrecer familias estilo José y María al mundo. Entonces, hablar de la paternidad creativa, ¿qué significa? Significa cómo actuó José ante los problemas de la vida, ante las crisis. Aunque el padre hace rato nos decía que bailó con una pata y que estaba todo happy José, es cierto, pero tuvo crisis. Cuando ahorita vamos a ver cómo actuó José con una creatividad, con una valentía, cuando sentía su amor confundido. Porque cuando Dios, yo lo digo porque esto es la vida. ¿Quién no siente a veces situaciones difíciles en la vida? Que no sabes cómo actuar con los hijos, que ahora la esposa no sabes cómo contentarla, que ahora no sabes cómo acompañarla, que ahora tus planes se han cambiado. Cuando nos decías hace rato el padre, es que José tenía unos planes, claro que tenía unos planes. Era un joven enamorado, tenía unos proyectos. ¿Cómo
yo diría esa fraternidad creativa. No crean que le cayó del cielo y él ya ahí bien creativo y solucionó todos los problemas. Dios le fue trabajando el corazón. Dios lo fue madurando internamente. José entró en los caminos de Dios de una forma asombrosa, con creatividad. Y la creatividad es, fíjense, hay dos cosas que me gustaría hablar de la creatividad de San José, esa creatividad valiente. Dios creando en su corazón el perfil de hombre, creando. Creatividad significa crear internamente. Y porque Dios lo iba creando, recreando, iba saliendo de él mucha creatividad. Entonces, ¿cómo respondió José ante las humillaciones? ¿Cómo iba respondiendo José? Cuando, yo diría cuando me ponía eso de los sueños, ¿no? Él tenía su sueño, formar un hogar. Tenía su sueño como cualquier judío. Y de repente ese sueño se le cambia. Se le cambió el sueño americano por pesadilla americana, ¿no? O sea, de repente tenía él su sueño, su proyecto, su familia. Y de repente, yo le decía a San José estos días: Señor San José, para mí es mi santo, todos los días le rezo a San José. Dice Santa Teresa, si quieren tener buen humor, si quieren ser personas, porque le llaman el santo de la alegría, porque es un hombre de verdad, dice, récenle a San José, le decía a las monjas, ¿no? Récenle a San José para que tengan alegría, porque San José no se complicó la vida, es verdad. Pero yo le decía al Señor San José, ¿a qué terapia fuiste? ¿A qué cursillo de sinagoga fuiste para sanar tus dolores, tus dolencias que llevabas por dentro? Porque miren que estuvo por un ratito veamos desde otro punto de vista lo que el padre Rodolfo hace rato también nos decía. Es otro punto de vista, no es opuesto, ¿no? Entonces, por un momento, situémonos cómo José va a afrontar los problemas. Por una parte, ¿verdad? Yo decía, en una mano vienen las situaciones, ¿no? Por una parte, le va a preguntar a Dios. Y en la otra mano va a abrirse a las circunstancias y a los acontecimientos. Entonces, ¿cómo José va a superar con creatividad los problemas? Acuérdense, por una parte, abre su corazón a Dios. Le pregunta a Dios. Ese fue su cursillo prematrimonial. Esa fue su terapia psicológica. Abrir sus problemas a Dios. No guardó sus problemas en la cizaña. No guardó los problemas para sí. ¿Cuál era el problema al principio de su primer llamado de José? Porque José tenía su proyecto. De repente Dios empieza el proyecto con María. Con lo fácil, miren, una vez dice, con lo fácil que hubiera Dios sentado a José y a María en un cursillo prematrimonial y les hubiera dicho: hey, tengo un proyecto para los dos, María va a empezar, José tú le vas a seguir, y luego eso José lo tuvo que ir descubriendo. Los caminos de Dios, porque Dios nos hace madurar a cada uno especialmente. Dios no tiene los mismos parámetros para cada uno. A mí me va a hacer crecer, y yo lo digo, a la esposa la va a hacer crecer de una forma y al esposo la va a hacer crecer de otra. Y ahí está la creatividad de José y la valentía.
Porque Dios no hizo crecer a José y a María con la misma vara. No te va a hacer crecer a ti y a tu esposo con la misma educación, con la misma pedagogía. Dios va a hacerlos crecer a cada uno con su aporte personal, con su proceso personal, con su crecimiento personal. Y esto es creatividad de Dios en José. Y José va aprendiendo esta creatividad en la vida práctica. ¿Por qué Dios no empezó primero con José el planecito? Porque con lo fácil que hubiera sido José, cabeza de la iglesia, cabeza de la familia, le hubiera empezado a revelar a él el plan que quería que Jesús entrara al mundo. Y entonces te preparo para que cuando veas a María que está encinta, no te asustes. Dios, los caminos de Dios. ¿Se fijan, hermanos, cómo Dios tiene unos caminos tan concretos y nada de lo que nos sucede es desperdicio de Dios? Como Dios me llamó a mí y llamó a mi hermana, son tan distintos los caminos de mi hermana y los míos, aunque éramos de la misma familia. Los caminos de Dios que son creación para cada uno. Y uno dice, le podías haber ahorrado a María, Señor, la dificultad, porque dice el Evangelio, José la pensaba repudiar en secreto. Sería 1 minuto, sería 2 minutos, sería 3 días, sería una semana, pero tuvo esa crisis personal, esos sentimientos personales, existenciales. ¿Quién no tiene aquí sufrimientos en el corazón? ¿Quién no tiene en su corazón esas cosas que no alcanzas a solucionar? ¿Quién no lleva en sus manos hoy, en esta tarde, dolor, tristeza? Hay cosas que no puedes solucionar. ¿Quién no tiene eso? Y que a veces, en vez de abrir nuestra mano a Dios como la abrió José, y le preguntó a Dios, ¿cómo, Señor? ¿Cómo será eso? ¿Cuántas veces José en su oración le preguntaría a Dios, ¿cómo? Y Dios le fue revelando, claro que sí. ¿Dónde adquiría su creatividad? De Dios. ¿Quieren un consejo sabio, hermanos? Antes de ir a los hombres, pasen por Dios primero. Antes de ir a los hombres, consulta a Dios. No le consultes una vez, consúltale 2, consúltale 3, consúltale 4, consúltale muchas veces. ¿Cuál es tu clave, José, para tener esa paternidad creativa? Primera clave, consúltale a Dios. Y dice, José, ahí Dios le trabajaba. Dios, por una parte, yo digo, ¿cuál era el motor de la creatividad? ¿Cuál era el motor de la creatividad de José, esa creatividad, ese corazón de padre creativo y valiente? Ya ven que el corazón tenemos el ventrículo derecho y primer ventrículo derecho, consultarle siempre a Dios. Y no se cansen de ir a Dios una y otra vez, porque Dios habla. Dios te habla. Y claro que le habló. Y después de que José se esforzó y fue a Dios, hombre, ahí dice que a los 6 meses que María le llega así, etcétera, etcétera. Entonces viene la segunda pregunta: ¿cuál otra mano José tuvo para tener esta creatividad valiente, fuerte, grande de José? Consultó, se abrió a las circunstancias y a su talento y a todo lo que lleva, sus capacidades, que Dios nos ha hecho muy bien hechos a todos y a todas. Y dice el Papa en ese documento que nos da para saborear el año de San José: cuando aprendemos a afrontar los problemas de la vida estilo San José, descubrimos en nosotros una serie de valores y una serie de talentos que muchas veces los tenemos oxidados,
los tenemos enquistados, los tenemos no valorados. 2 remos yo ponía que San José, que fueron parte de su creatividad valiente. Por una parte, el remo de Dios, preguntar a Dios, porque dice en sueños. Otra cosa, miren cómo Dios a María le manda el ángel y todo, María en su cuartito, ahí orando, entra el ángel y bien, qué bonito, ¿no? Qué bonita escena la anunciación y todo lo que el Padre nos decía. Y a José, en sueños, porque la psicología de María, de la mujer, es distinta de la del hombre. La mujer es más hacia adentro, hacia verse así por la maternidad, y el hombre, sueños, ir a conseguir la comida, ir a trabajar, ir sueños. José no iba a entrar por los caminos de María. Dios habla a cada uno de una manera tan distinta. Y esto es lo que José nos enseña. Aprende tú mismo, desde lo que tú eres, mujer como hombre, a descubrir cómo Dios con creatividad llega a tu vida. La forma que llega contigo es distintísima, como va a llegar conmigo, como llega con el padre Rodolfo, como llega con Bernel, como llega con Lorena. Cada uno, Dios tiene su propia forma de llegar para hacerte crecer, para hacerte creativo. Y entonces Dios trabajó a José desde su, digamos, con estos 2 remos: apertura a Dios, lo que Dios dice, y apertura a las circunstancias, a sus talentos, a lo que él también ya tenía un oficio, pues con eso. Y con eso José se lanza al proyecto de Dios, por los caminos de Dios. Entonces, yo pedí creatividad, por eso no viene, ¿verdad?, de una persona que hace muchas cosas. Y no han visto hombres y mujeres que parecemos churumbelas, creativa. No, es creación, crear algo que va a permanecer. Entonces ahí la creatividad le venía de otro, que esta mañana nos decían de la obediencia a otro. Y cuando José secundaba los planes de Dios, porque los escuchaba, y no escuchaba unos planes así salvadores, teológicos, no, en el día a día. Pero con esos 2 remos sacó a su familia a flote. Entonces, valentía ahí a María, ¿no? Yo ponía esta otra cosita, ¿no? Para salir de sus situaciones, con estos 2 remos, salía ante sus dudas, sus preguntas. ¿Cómo emplearía José cuando, yo creo que se preguntaría mucho, ¿y cómo podrá hacer esto? Estilo María. Después, esta valentía díganme si no es otra valentía muy grande, sumar al proyecto de otro. Dios le presenta el proyecto a María, primeramente, luego se lo presentó a José. Pero José dice sí, suma al proyecto de María como si fuera de él personal. ¿Se fijan la creatividad por dónde va? Crea en José una forma de ser padre, de sumar con María. Le va creando un nuevo ser papá, como nos decía hace rato el padre Rodolfo, que va rompiendo los moldes de un padre judío normal. Ahí José, aprendiendo de Dios directamente, a sumar,
porque en una pareja hay que sumar, no hay que restar. En una pareja, la cabeza de la pareja es Cristo, y a Cristo hay que sumar. Pero cuando los dos queremos ser cabeza, nos damos de cabezazos. Y entonces José aprende a sumar a María. El proyecto Dios le da a María. Qué grandeza de hombre, qué grandeza. ¿Quién de nosotros no nos gusta los primeros puestos? ¿Quién de nosotros no nos gusta salir en la foto y como todo mundo? José, ¿verdad? Ahí está de segunda. Está de segunda. Eso supone un corazón grande. Eso supone una valentía por dentro. José tuvo que aprender a sumar al proyecto de Dios de otro. A mí esto me hace, ojalá que lo sepa decir. Sumarle a los proyectos y tú no ser el protagonista. Sumar a tu esposa y tú no ser el protagonista. Sumar a tu esposo y tú no ser el protagonista. Eso es ser valiente. Y José lo hizo tan bien, sumó tan bien, fue tan buen custodio, fue tan buen, cuidó tan bien estos tesoros, agarró tan bien y le sumó a María, porque José podía haber dicho, ay perdón, digo estas palabras así, pero José podía haber dicho, no mijita, tú recibiste el proyectito, tú llévalo a cabo, yo no me metas en tu lío, tú le dijiste así al angelito, pues ándale, tú síguele para allá. No le dijo así, porque perfectamente podía lavarse las manos. Tú te comprometiste al grupo, ve tú. Tú le dijiste, a mí me dijo Dios que te cuidara y te traiga el cheque y te dé a comer, punto. Fíjense, después de que María asumió el proyecto de Dios, el que queda al frente del proyecto de otro es José. Y José podía haber dicho, si total, me iba a tocar a mí todo, me lo hubieras dado a mí primero, pues para que se lo diste a ella. ¿Se fijan lo que es la valentía? Una capacidad de ser hombre, una capacidad de serenidad, de aplomo, una capacidad de llevar a cabo una misión. Entonces, la valentía de José de sumar y hacer propio el proyecto de otro. ¿Cuánto nos falta eso? Por eso José es modelo para casados, para solteros, para nosotros los religiosos. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántos proyectos en la iglesia quedan en el fracaso porque no los hice yo, porque no aparece mi nombre? ¿Cuántos retiros no salen bonitos porque no lo hizo mi comunidad? Qué bonito tener ese corazón creativo todos, de sumar, que gane Cristo, defender los amores de Dios. Entonces, ¿dónde está su clave y su motor de San Jesús? En esta apertura a Dios. Decíamos, ¿no? Y cómo va creando, cómo va saliendo con creatividad de sus propias situaciones difíciles, pero no solo sus propias situaciones difíciles como persona, va saliendo con creatividad ante los cambios de las circunstancias. Y aquí yo profundizaba cómo aplicó estos dos motores de consultarle a Dios y de abrirse a las circunstancias y entender en las circunstancias el plan de Dios. Y me venía como cuando, fíjense, acaba de asumir José y María el proyecto de Dios, están los dos muy felices en Nazaret. De repente sale el edicto. El edicto hacia Belén para empadronarse. Y cómo José aplica estos dos remos, esta creatividad, de este corazón creativo y valiente. ¿Qué hace José? Yo creo que vio a María embarazada, ya a punto de dar a luz. ¿Qué hace José? ¿Cuál es su creatividad allí?
¿Por qué José abrió su mano a Dios? Consultaría las escrituras y preguntaría, ¿qué hubiera hecho Abraham? ¿Qué hicieron con Moisés para salvar al niño? ¿Qué hicieron? ¿Qué haría yo? Y entonces José craneaba, pensaba. ¿Ven? La mano a Dios y abierto a las circunstancias. José no dejó a María en Nazaret y se fue a Belén. No la dejó. Los dos juntos asumimos este proyecto. Esto tiene mucha amiga, hermanos, para nosotros emigrantes, para nosotros que venimos a la iglesia. José no dejó a María, ni María dejó a José. Las circunstancias, ¿verdad? Ahí se abre a las circunstancias. ¿Ven? Se confía a Dios, Dios proveerá. ¿Qué hizo Abraham cuando se fue al montecito y se llevó al hijo? Dios proveerá. Dios, María, nos proveerá el ir. Dios nos va, ven, se abren a las circunstancias, hay que asumir las circunstancias, no se evaden del mundo, sino que en las circunstancias aplica lo que Dios le dice. ¿Cuánto creceríamos nosotros, hermanos, si en todo lo que vivimos, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras casas, aprendes a aplicar y a consultar a Dios? Para eso es la creatividad, para crear donde estás. El que cree en ti, crea en ti. Entonces ahí, y dice, llegando a Belén, uno dice, bueno, porque uno dice, Señor, ¿cómo es posible si esta pareja es tan buena? Parece que iban de problema en problema. Y llegan a Belén y dice ahí, no encontraron lugar. ¿Cómo José resuelve esos problemas no encontraron el lugar? ¿Qué entendería José ahí? ¿Qué es lo que esa creatividad y qué vergüenza no le daría a María? Mi familia, nadie me quiso. ¿Qué le voy a decir? Tengo una familia que de verdad, qué vergüenza. No. ¿Qué nos dice el Evangelio? Transformaron. ¿Qué tenía José en sus manos? Si era carpintero, yo creo que se llevaría un martillo, yo creo que se llevaría unos clavos, y yo creo que haría una puerta, un establo, haría un lugar agradable a María. Y no se puso José, me voy a ir a la cantina, me voy a ir a sufrir allá, a ver qué me consuela, a ver si me dan 3 centavitos aquí. ¿Se fijan la creatividad? Una creatividad práctica. Lo cierto es que el Hijo de Dios tuvo un lugar, pero el Papa nos dice ahí una cosa: José aprendió, dice, no tuvo lugar, porque Dios creaba el hogar en su corazón para ser habitado por María y por Jesús. Dios quería crearle a José un hogar en su corazón. Y ese hogar nunca lo van a dejar. Y de repente, ¿lo ven? Las circunstancias, José aprendía a leer desde los ojos de Dios y a crear las circunstancias agradables. ¿Ustedes creen, como nos decía hace rato el padre, ustedes creen que los dos estaban deprimidos? No, pues mira, aquí huele a puro. No. Vivían en una plenitud. Vivían en un endiosamiento las problemáticas. Vivían con un agrado, con una bondad las situaciones difíciles, gracias a esa creatividad. Que no se cerraba los problemas. José no se pondría, ay, aquí, no. ¿Ves? Ya te dije, y le sacaba de vuelta a María las cositas. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Para qué le dijiste que sí al ángel? Mejor hubiéramos sido un matrimonio normal allá en Nazaret y un chimborrio de hijos por ahí. Y José no le dijo eso, ni le sacaría cara a María. ¿Por qué le dijiste que sí al angelito? Podías haberle dicho que no. Pues yo me vi obligado a decir que no andaban en esas conversaciones. Una conversación, quien tiene a Dios, dice Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta.
Solo Dios basta, y quien a Dios no tiene, nada le basta. Entonces, ahí aprendiendo a torear las circunstancias adversas, los cambios. ¿Cómo aprendió? Ya vimos cómo, con estos dos remos. ¿Cómo aprendió José a defender al niño de Herodes con esta creatividad valiente? ¿Cómo José, esta creatividad, consultarle a Dios y consultar a las circunstancias y su sentido común con esta otra mano? ¿Qué haría José? Yo creo que un día de esos José tendría que ir a hacer alguna mesita, alguna cosa en la calle, y se enteró que Herodes quería matar a los niños. ¿Y qué esperó José? Lo debe haber consultado con María. Pues fíjate que salió esto. ¿Y qué haría José? ¿Cómo esta creatividad José buscaría soluciones? Dice el Papa. José transformaba los problemas en soluciones. Buscan al niño para matarlo. José no se queda de pierna tirada y ahí a ver que le arregle los problemas Zacarías, que era sacerdote, y a ver si le predicaba a Herodes para que no sea tan sangrón. Fíjense lo que hizo José. Dice, de noche. Yo creo que cuando le preguntaba a Dios que no le sirvió la solución de Abraham, no le sirvió ya la solución de Moisés. Él creó la solución. ¿Y cuál era la solución que creó San José? Levantémonos de noche y vámonos. Pero si apenas nos estábamos acomodando en la casita ahí de Belén, apenas le pusiste la ventana, apenas le pusiste la puerta, nos van a matar al niño, vámonos. Tener esa valentía de soltar por defender lo sagrado. Tener esa valentía por defender tu relación matrimonial. Tener esa valentía para defender al niño, a los hijos. Tener esa valentía creativa. Es que esto que mis hijos, ese camino que están siguiendo mis hijos, los va a matar Herodes. Me los está comiendo el consumismo. Mis hijos me los están. ¿Qué haces? ¿Cómo haces como José? Se fue y no se llevó ni la puerta, ni la mesa, ni todo lo que le había hecho María para ahora. Dejó lo de Nazaret, dejó lo de Belén. Vámonos. ¿Y por qué no se fueron de vuelta a Nazaret si ahí ya tenían todo? Fíjense lo que es cranear y esta creatividad. Si me voy a Belén, a Nazaret, que ya lo teníamos todo, igual nos buscan y nos encuentran y me matan al niño. Vámonos lejos, vámonos a otra cultura, vámonos a Egipto. Y en Egipto, una nueva cultura, un nuevo idioma, un volver a empezar desde cero, volver a empezar desde cero, volver a empezar desde cero. Buscar trabajo, aprender a tocar puertas en un idioma. Nosotros sabemos lo que significa eso. Por eso el Papa dice, es el patrono de los migrantes, porque Jesús entró al mundo así, como migrante. Por eso nos sirve y por eso gracias Dios que entraste así, porque nos entiende. Esa creatividad para defender de noche. Y todo fue en sueños, todo en sueños. ¿Qué quiere decir? En los sueños en la Biblia significa no intervención humana, pura intervención de Dios. Y de noche, de noche también significa que no lo tenía tan claro. Entonces, vamos ahí. Y por último, dice el Papa, cómo José, esta creatividad, este corazón creativo, paterno, valiente, que le hacía burlar el sistema de los poderosos. Y no tuvo que ir a cursillos no, su sentido común. ¿Cuántas veces decimos, no, ¿quién puede con este gobierno? No, ¿quién puede con esto? Si es que la sociedad está tan mal, y José dice, mira, cuento. Si tú quieres defender a tu familia, levántate. Fíjense que dice, levántate, muévete,
haz algo, llega a tiempo. Entonces esa creatividad, José burló los peligros, los sistemas y vacunó a su hijo y digamos lo vacunó que sea un hijo estilo Dios. Y por último, la valentía de José creativa para educar al mismo Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que José no sentiría vergüenza de educar a Dios en su ley? Este muchacho, sentir cómo Dios se fía de que yo eduque a su hijo. ¡Qué delicadeza! ¡Qué creatividad! Y lo hizo también ese tipo José, nuestro Señor San José. Lo hizo también, que se fijan, los dos pasajes que hay en la Biblia dice, cuando Jesús se perdió, que nos decía hace rato el Padre, no le dijo a María, lleva al muchacho a la doctrina. Primero porque no dejaban a las mujeres, ¿verdad? Como estaba el templo, tenían que estar las mujeres a un lado y los hombres, solo los hombres en otro. Con los niños, dicen también los biblistas, que a la edad de 12 años los niños judíos ya tenían que saber los 140 y pico salmos de memoria, y Jesús ya lo sabía. ¿Quién se los enseñaba? ¿Quién lo llevaba a la sinagoga, al templo? Y cuando nos decía hace rato la cita el Padre, dice, y se perdió el niño, ¿no fue María a buscarlo? Los dos fueron a buscarlo, dice, y fue su padre y su madre, como nos decía hace rato. Los dos, no fue ni solo José se encargó de la educación del hijo, ni solo María se encargó. Siempre se encuentran a los dos. Cuando nació Jesús, que fueron a la purificación, los dos se hicieron cargo. Pero qué satisfacción tan grande de José cuando Jesús a los 12 años ya sabe definirse como hijo de Dios. Qué plenitud debería de haber. Y el Dios con José, gracias José, te ha quedado un hijo, te ha quedado una chulada de hijo, porque me lo has educado muy bien, muy bien. Por eso la iglesia pone a Señor San José patrono, custodio de la iglesia, modelo de iglesia, patrono, es decir, así como cuidó a María y a Jesús, que los cuidó también, no se los mataron, y hubo miles de peligros. Te quedaron tan bien, cuidaste también los tesoros de Dios, que es Jesús y María. Dice el Papa, dejamos a José como guardián de la iglesia, protector de la iglesia, que nos siga cuidando, que nos siga guiando, que nos siga inspirando. Y esto es, Dios hoy te llama como a José para defender tu hogar con valentía creativa. Abrir nuestro corazón a Dios, a las circunstancias, llevándolo, no huyendo del mundo, de las circunstancias, sino con esta valentía de consultar a Dios, abrirnos a las circunstancias y meter a Dios en el mundo. Lo que Dios dice, Dios no nos defrauda. Y entonces sí, nuestra vida, estilo San José, estará, yo diría, guiada, inspirada por Él. Entonces sí les voy a pedir ahora, no se lo ore, vamos a... Yo quería, pues en este ratito, son 10 minutitos, el que guste se puede parar, se puede sentar, se puede arrodillar. Vamos a cantar un canto y vamos a...
La mera verdad no sé dónde colocarme porque no le quiero quitar cámara a Dios. Vamos a abrir nuestras manos y vamos a intuir que Dios nos da un proyecto. Que San José, nuestro Señor San José, nos dice, dale un sí. No tengas miedo. Tu vida tiene solución. Hay solución a todos los problemas, a todas tus dificultades. Hay solución. Tienes semilla. Dios te va a dar la creatividad, te la ha dado ya. Sácala del basement de tu corazón. Descubre ahí la presencia de Dios, creando, recreándote y invitándote a recrear tu hogar, tu vida, tu familia, tu trabajo. Jesucristo, yo siento tu voz. Tú me has dicho, ven y sígueme. Déjalo todo y dalo a los pobres. Quiero que seas sal y luz. Confía siempre, porque a tu lado estoy. Aquí, Señor, tienes mi vida, que quieres ser presencia de tu amor. Sé que no es fácil seguir tus huellas, pero con tu fuerza seré fiel. Te serviré entre los hombres, tu reino anunciaré, porque a tu lado quiero caminar. Te serviré entre los hombres, tu cruz abrazaré. Hoy te respondo, honro tu llamar. Amén. No tengas miedo. El llamado es para ti. Tú eres María, tú eres José hoy. En tu lugar, en tu trabajo, tú representas a Dios como José y como María. Tienes la dignidad, tenemos la dignidad de ellos. Dejar pasar a Dios, eso es lo que hizo Señor San José. Custodiar lo que les confió, una familia, un trabajo, una cultura, una sociedad.
vales mucho a mis ojos. Tengo gracia reservada para ti. Confía y no temas, José María. La única palabra que José pronunció en el Evangelio ha sido Jesús. Porque cuando le dijeron cuál era el nombre que le pondrían, Jesús, lo más importante supo decir José. Vamos a esta consagración al Señor San José, que nos consagre, que consagre nuestra actividad, nuestro corazón, nuestra persona, y que no tengamos miedo a ser santos, a salir, a dejar que Dios trabaje en nosotros su proyecto de amor. Jesucristo, yo siento tu voz. Tú me has dicho ven y sígueme. Déjalo todo y dalo a los pobres. Quiero que seas sal y luz. Confía siempre, porque a tu lado estoy. Aquí, Señor, tienes mi vida, que quieres ser presencia de tu amor.